Señor Jesús, te adoramos y te exaltamos porque tú eres milagroso, Jesús. Hemos visto tus milagros y tus maravillas a nuestro favor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Eres el Dios milagroso, Jesús. Eres el Dios el cual ha mostrado su amor para con nosotros. Nos has dado, Señor Jesús, el milagro de la fe. Nos has dado, Señor Jesús, el milagro del perdón y del amor, oh Dios. Es milagroso, Jesús, porque no piensa en el poder del Señor, en el poder de nuestro Padre. Tanto fue su poder que después de haber muerto por nosotros, resucitó. Y ese mismo Dios, con ese mismo poder, es el Dios en el cual creemos, es el Dios en el cual confiamos, es el Dios en el cual depositamos nuestra seguridad y nuestra confianza. En sus manos estamos seguros, Señor, en tus manos estamos seguros. Milagroso, abres camino. Lámpara es a tus pies, es a nuestros pies tu palabra, Jesús. Alumbras nuestro camino, Dios. Alumbras nuestro camino, Jesús. Tú alumbras nuestro camino. Oh, al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. cielo oscureció, viendo el dolor de
tus ojos y piensa en esa imagen de nuestro Maestro colgado en esa cruz, llevando nuestros pecados y llevando nuestra iniquidad. Es una muestra del incomparable amor del Señor. Bien dice Pablo, en esto muestra su amor Dios con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, moriste en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, por el poder en la cruz. Hoy somos salvos, Jesús. ¿Por qué no confiesa con su boca nuevamente el coro de esta canción? En el poder de la cruz, ahí el Señor se hizo por mí, pagó sus pecados, pagó mis pecados, pagó mis culpas. Gracias, Jesús. El poder de la cruz, pecado se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado el poder de la cruz. La cruz. Confiese con su boca. El poder de la cruz, pecado se hizo por mí, ira y culpa, fui perdonado en la cruz. ¿Por qué no aplaude el nombre del Señor? Amén. Él llevó nuestros pecados. Amén. Hay un verso de Isaías que dice que Él molido fue por nuestras rebeliones y herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas somos curados. Amén. كذابه لا عندنا شر همون شعورنا عن كيف خدمي خبر يشوع لا خزيت لنا شر لا عنده خدمي أقصنا سما وزيره وخدمي هام إيكسا وشكيرة استفا لا عندنا شر لا خزتنا أنطونيو عتيد معك باثرك لتزل تامة أدوني البيت السيورين هذا الموت أمين مير أنا لك تبترم تانجلا كرات تنينوث تكاغا ثاني ثلثوث كيف
أنا لا راوي أخ سهل أبي لا طلع لا تو أنا ابني. ويانا ويانا هو أمي. Nunca llegaremos a comprender, Señor, de manera suficiente ni completa el precio de tan grande amor. Nunca, Señor, podremos llegar a imaginar ni un poco la humillación que tu Hijo Jesucristo sufrió. Y aún más, nunca, Padre eterno, podríamos llegar también, Señor, a poder considerar cuál debería ser, bendito Padre, nuestra respuesta. Una respuesta, Señor, suficiente. Una respuesta, Señor, convincente frente a lo que fue el infinito amor que guió a tu Hijo Jesucristo. En esta tarde, Señor, honramos tu vida, y aún más la profunda convicción que guió cada uno de los días que en la tierra, Señor, tú pasaste. Aún más cada una de las horas que en vida tuviste, y aún más lo que tu santa muerte nos muestra aún en la eternidad. Te damos infinitas gracias, Padre bueno, y honramos tu nombre en esta tarde de conmemoración, Señor. Amén y amén. El niño que vivió vino a morir. El niño que vivió vino a morir.
El profeta Isaías en el capítulo número 53 de su libro dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados fue molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga tú y yo fuimos curados. La verdad infinita de todo lo que guía realmente cada uno de estos días y de lo que para nosotros como creyentes, como cristianos, como conocedores de Jesús debería ser una realidad es que en aquel monte, en humillación, con agotamiento, con dolor, frente a desconocidos o frente a nuestros conocidos, casi desnudos, desangrando. La verdad infinita detrás de todo eso es que tú y yo debimos estar en ese monte, debimos estar en ese lugar. Y el Evangelio de Mateo nos lleva a considerar varios elementos que son los que deseamos compartir esta tarde y que deseamos que en el Espíritu Santo podamos cada uno de nosotros encontrar entendimiento para que sea la base de lo que son nuestras convicciones, la base de lo que deberían ser entonces la justificación de nuestros actos, el sentido y el propósito de lo que pueda llegar a ser cada uno de los días de tu vida y de las horas de la misma que desde este mismo momento en adelante vas a tener. El libro número 26 de Mateo, del versículo 67, nos empieza a mostrar y a compartir parte de lo que realmente debemos considerar antes de lo que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 26, verso 67: entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Aún antes de llegar a la cruz, emocionalmente, físicamente, mentalmente y espiritualmente, Jesús ya estaba siendo increíblemente lastimado. Llegar a la cruz finalmente podría llegar a ser una de las metas en el camino de la redención. Y el enemigo tenía claro que si realmente Jesús era el pago por el costo de la redención, pues cada segundo iba a marcar la diferencia, porque si era el pago por nuestra redención y por una redención eterna, cada segundo debía entonces justificar aquello que fue en ese día y en ese momento, en ese lugar y bajo esa cruz derrotado. El sufrimiento de Jesús empieza desde mucho antes. De hecho, recordamos la oración en el Getsemaní. Dice la palabra de Dios que su sudor, producto de la desesperación, de la aflicción, de lo que sabía que iba a suceder, era tan fuerte, era tan pesado, que hacía que su cuerpo mismo produjera grandes gotas de sudor como si fueran sangre. Y vemos después a Jesús sentado con sus discípulos, lavando sus pies y compartiendo una cena. Y no sé qué carácter debería tener una persona que puede sentarse y disfrutar de una mesa de la manera más tranquila posible, sabiendo que horas más tarde va a ser tomado preso y que al día siguiente va a ser vilmente asesinado de la manera más humillante que podía existir. Yo no sé qué carácter debe tener una persona, pero Jesús lo tuvo. Debes preguntarte cuál es el carácter de Jesús, que aún sabiendo que en la mesa
se sienta al lado de la persona que le va a traicionar, aún así su carácter sigue siendo de amor y aún así su carácter sigue siendo increíblemente afectuoso y bondadoso y misericordioso, sabiendo que en la misma mesa se encontraba la persona a quien él mismo le dice: ve y haz lo que tienes que hacer. Muy poco entendemos lo que significó para Jesús dar su vida por nosotros en ocasiones. Y dice la palabra de Dios que ni aún él mismo escatimó ser como tú y ser como yo. Mateo continúa ese relato diciéndonos más adelante en el capítulo 27: los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa, lo desnudaron, le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él se burlaban diciendo: salve el rey de los judíos. Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Y después de burlarse de él le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. El sentido de todo lo que se hizo con la persona de Jesús fue humillarlo de la manera más cruel posible, humillarlo, escupir una persona, no solo bíblicamente, sino culturalmente, es ofrecer hacia ella el peor desprecio que puedas llegar a sentir por un ser humano. La ley hebrea incluía en sus castigos o en sus actos de disciplina 39 latigazos. Era lo que la ley hebrea incluía. Pero el imperio romano no tenía límite. Y Jesús fue desollado vivo. Su cuerpo fue vilmente molido, fue humillado en su propia persona. La flagelación que sufrió, el dolor inclemente y los productos físicos de todos estos golpes y de cada una de las laceraciones que obtuvo, clínica y médicamente, son increíbles. Solo una persona con el carácter de saber que existe en la vida y que su vida misma tiene un propósito especial puede aguantar algo así. Y aún así no entendemos en ocasiones lo que significó el precio de la cruz. La historia cuenta que de hecho muchísimos reos, muchísimos presos morían en la estación donde se castigaban, donde se ofrecían estos latigazos, que la gran mayoría de hombres no podían aguantar el dolor extremo de lo que eso implicaba. Y aún así Jesucristo lo hizo. Hemorragias, contusiones, una vida emocionalmente destruida, mentalmente agotada y agobiada, fue lo que nuestro Señor tuvo que pasar. Y todo esto es increíblemente significativo porque esta escena dolorosa y esta escena increíblemente terrorífica debe también ser parte de nuestro entendimiento. La cruz significó el precio de nuestro perdón. La cruz significó el precio de la obediencia al Padre. La cruz significó el costo de nuestra redención. ¿Cómo quieres pensar tú en Cristo? ¿Cómo quieres realmente ver a Cristo? Y de ahí en adelante, ¿cómo deseas entonces decidir vivir por Cristo? Ojalá sea de la forma en que este sacrificio te dé un sentido real de vida. El mismo profeta Isaías, en el libro número 52, dice que muchos se asombraron de él, pero se asombraron de él específicamente, pues tenía desfigurado el semblante
Nada de humano tenía su aspecto. Yo no sé si tú puedes imaginar esto. Yo no sé si puedes pintar el cuadro en tu mente, pero Jesucristo no se guardó absolutamente nada por el costo de tu perdón. Apenas parecía un ser humano, y aún así Cristo soportó todo para que tú y yo disfrutemos de la salvación. Tú y yo no estuvimos físicamente en la crucifixión, pero si tú y yo no pasamos por el lugar de la crucifixión, no vamos a hallar un valor real a lo que debe ser el sentido y el propósito de nuestra vida. Tenemos que pasar por la cruz y tenemos que pasar especialmente para obtener conciencia de lo que Jesús hizo. Porque es con ese entendimiento de todo lo que había pasado aún antes de la cruz que ahora sí podemos llegar a la cruz. Ahora sí podemos llegar al peor de los castigos que desde el imperio persa se habían inventado y que los romanos mejoraron con el ánimo de humillar y de llevar a la peor de las muertes a un ser humano. El peor sacrificio, el peor castigo, la peor condenación que podía caer sobre un hombre fue dada hacia la vida de un hombre justo. El único pecado de Jesús fue amarte y fue amarme como solo Él lo hizo. La única falla de Jesús finalmente fue hacer lo correcto, obrar en justicia, clamar por los pobres, ser la voz para quienes han sufrido injusticia. El pecado de Jesús fue amarnos. Y aún así, ¿tú cómo decides asumir una actitud frente a Jesús? ¿Qué sentido tiene dar tu vida por una persona que ni siquiera te va a honrar? Si tuvieras que ponerte en los pies de Jesús y morir por alguien a quien realmente amas, si tuvieras que morir por tu hijo, por tu esposo, por tu esposa, si tuvieras que morir por alguien que representa tu gran amor, yo creo que lo haríamos. Pero ¿cómo crees que quedaría un corazón sabiendo que no entiende que tu sacrificio no fue suficiente y que aún después de ver lo que hiciste, decidas seguir viviendo bajo otro propósito y bajo otra conducta? ¿Cuál es tu actitud frente a Jesús? Y tu actitud la defines todos los días con las decisiones que tomas, con las cosas que consumes, con el contenido y el material que consumes y con todo aquello que tú expresas. ¿Cuál es tu actitud frente a Jesús? ¿Qué costo le estás dando a su sacrificio? Porque estoy seguro que Jesús pagó de una manera inclemente. La Biblia no se guarda absolutamente nada para mostrarnos ni su agonía, ni su dolor, ni su desesperación, pero no se guarda nada tampoco para decirte que fue por amor a ti. Y en el centro de lo que debería ser el evento más importante para ti, ¿cómo estás decidiendo mirar hacia la cruz? ¿Cómo estás decidiendo ver a Jesús? El problema no es dónde estás en este momento. El problema es finalmente el sentido que hay en tu mente y cómo honras, cómo celebras, cómo adoras en medio de lo que sucedió. El mismo profeta Isaías dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, ni siquiera. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera aún así abrió su boca. Aún antes de llegar a la cruz, aún antes de llegar a la cruz. El sacrificio de Cristo debería ya, sin la cruz, haber valido que tú y yo decidamos vivir diferente frente a Él. Aún así llega el momento de la cruz y en Lucas capítulo 23 el evangelista dice que Jesús abre sus labios
que Jesús abre sus labios y su primer palabra es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y de seguro, hoy en día, cuando tú y yo fallamos, sigue diciendo en su presencia: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Su naturaleza es egoísta, no confían totalmente en ti. Aún quieren satisfacer sus propios deseos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún así, queridos y queridas, el perdón suena increíblemente maravilloso hasta que tú y yo somos quienes debemos otorgar perdón a otros. Ayer hablamos del milagro de la fe, ¿recuerdan? Hoy queremos compartir acerca del milagro del perdón y del milagro del amor. No sé cuántas veces has puesto por encima tus argumentos, no sé cuántas veces has puesto por encima finalmente tus condiciones. A mí me lastimaron, a mí me mintieron, a mí me hicieron daño, nadie ha sufrido como yo, todos están en contra mía, yo soy la víctima. El perdón suena increíblemente bueno, solo hasta el momento en que tú y yo tenemos que otorgarlo. Y creemos que en nosotros está la medida máxima finalmente del dolor. Siempre ponemos esos argumentos por encima. Hermanos, si nuestra salvación descansa en el perdón de nuestros pecados, pues tú y yo no podemos disfrutar de la salvación sino que perdonamos. Si no perdonamos, y yo sé que has sido herido, y yo no lo dudo, porque cuando existe la necesidad del perdón, de manera inmediata reconocemos que ha existido dolor y que han existido heridas. Pero si en el entendimiento correcto de lo que debe estar en nuestras mentes y en nuestro corazón, si es el perdón lo que en la cruz reposó, pues tú y yo también debemos hacer del perdón un milagro permanente en nuestras vidas. No solo para nosotros, sino también para muchas personas. Jesús, después de todo lo que sufrió, de la agonía, de la soledad, porque aún las personas más cercanas a Él, un buen número de las personas más cercanas a Él, le abandonaron. Después de todo lo que pasó, después de todo lo que sufrió, después de todo lo que tuvo que enfrentar, aún así, lo único que menciona luego de abrir sus labios, después de horas de sufrimiento, de más de 3 juicios increíblemente injustos, de ser abofeteado, de ser escupido, de ser maldecido, lo único que hace apenas es colgado en la cruz, luego de ser traspasadas sus manos, sus pies, luego de ser más lacerado y más humillado, lo único que Él pide es por perdón, un perdón que se traslada en el tiempo y un perdón del cual tú y yo, aún hoy en día, tantos años después, tantos siglos después, podemos ser beneficiarios. La primera súplica de Jesús fue por perdón.
Y recuerda que Jesús era tan humano como divino. Jesús tenía el poder y la potestad también de otorgar el perdón, pero ni siquiera toca ese poder para sí mismo, sino que directamente le pides a su Padre: Padre, perdónalos, Padre, perdónalos. La cruz toma sentido cuando te das cuenta que tú y yo somos enemigos de Dios. Y somos enemigos de Dios a causa de nuestro pecado. En el momento cuando más rencor debía mostrar por nosotros y por todo lo que había sufrido, Jesús ora por nuestro perdón. Siempre justificamos nuestros sentimientos, siempre justificamos nuestras heridas. Y por eso creemos que tenemos el derecho de odiar o tenemos el derecho de lastimar antes de pedir perdón. Pues Cristo tenía todos los argumentos para con su poder devorar con ira a la humanidad. Y aún así Cristo ora por perdón. Queridos, cuando el pecado no se toma en serio, el perdón se toma a la ligera. Cuando el pecado no se toma en serio, el perdón se toma a la ligera. Cuando tú y yo no entendemos lo grave del pecado, Dios no es tomado en serio. Dios no es tomado en serio. Piensa en todo lo que Dios te ha perdonado. Y aún su gracia es tan maravillosa que aún lo que pueda pasar de aquí en adelante también puede llegar a ser perdonado en el tiempo de su gracia. Pero piensa por un solo momento en todo lo que te ha perdonado, en todo lo que me ha perdonado. Piensa en las barbaridades que has cometido. Discúlpeme, pero piensa en las cochinadas que Dios nos ha perdonado. Porque cuando no tomamos en serio el pecado, tú y yo no solo le estamos dando la espalda a esta cruz, sino que pareciera que tú y yo fuéramos también parte de los que estuvimos escupiéndole, maldiciéndole y golpeándole. Muy seguramente sí estuvimos en la crucifixión. Y muy seguramente nuestros actos más de una vez nos han demostrado que hemos estado ahí como aquellos de los que otorgaron juicios a Él. O muy seguramente tu vida y el Espíritu Santo te está mostrando que también de pronto pudimos ser parte de los que lloraron, de los que sufrieron, de los que sintieron cada golpe y cada humillación que nuestro buen Señor recibió. Queridos, el pecado es tan grave y es tan complejo que aún todos los días tú y yo debemos arrepentirnos. Que aún todos los días debemos hacerlo. Pero aún gracias a Dios, porque su gracia continúa abierta y aún tenemos un día más para arrepentirnos. Aún tenemos un día más. Aún tenemos una tarde más. Aún tenemos un Viernes Santo más. Aún tenemos una oportunidad más de poder arrepentirnos. Aún la tenemos. Quiero que pienses un momento en lo que pasa después en la cruz, porque a un lado de Jesús se encontraba un ladrón, al igual que a su otro costado. Y si recuerdas ese relato, y si recuerdas al hombre que no sabíamos en detalle qué había hecho, pero de seguro para estar pagando de la misma manera sus delitos eran incontables y eran también complejos.
Ese hombre no tenía la oportunidad de tener un día más. Ese hombre no tenía la oportunidad de ir y pedir perdón a quien le hizo daño, de ir y rehacer el daño causado en el lugar o a las personas a quienes lo había hecho. Este hombre no tenía lo que tú y yo sí tenemos hoy, no tenía una oportunidad, pero tú y yo tenemos una oportunidad más, una. Y tú decides nuevamente si le das la espalda a la cruz y a Jesús, o si finalmente decides seguir viviendo de la misma manera en como lo has hecho, sin la conciencia finalmente de lo que estás sembrando para tu vida. La primer súplica en la cruz es por perdón. Y gracias a Dios y a la muerte de Cristo, esa oración fue escuchada. Gracias a Dios y a su infinito amor, el Padre hizo realidad esa oración. Y tú y yo podemos acercarnos a Cristo y pedir perdón por nuestros pecados. ¿Sabes qué es lo único más perfecto que lo perfecto? Lo único más perfecto que lo perfecto es aquello que se recupera después de haber sido quebrantado, de haber sido roto, de haber sido quebrado. Un ser humano reparado es especial. Quiero que mires a tu izquierda y a tu derecha, adelante y atrás. Porque aquí estamos hombres y mujeres, jóvenes, reparados. Hay algo que es más perfecto que lo perfecto. Un ser humano que ha sido restaurado. Y si aún no le has entregado al Rey de los cielos tu vida, o si crees que esta nueva oportunidad es un nuevo momento para comenzar, para empezar, yo te invito para que cierres tus ojos. Y te invito para que en este día en el que conmemoramos su muerte, lo puedas hacer. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Allí en tu mente, con tu corazón. Di conmigo: Jesús, me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados. Reina en mi corazón desde ahora y para siempre. Y no importa si creías que ya habías tomado una decisión al respecto, si considerabas finalmente que no debías volver a pasar por esta situación de humillación, si reconoces que necesitas de Jesús, de su poder, de su compañía, de su abrazo, de su fuerza, de su aliento, todo aquello que se ofrece por medio de su perdón, repite conmigo: Señor, reina nuevamente en mi vida. Reina nuevamente en mi vida. Sé tú el Rey, Señor, desde ahora y para siempre. Sé tú el Rey, Señor, de mi mente, de mi cuerpo. Reina tú en mis palabras. Reina tú en mi actitud. Reina en cada rincón de mi vida. Y permíteme, Señor, poder disfrutar del milagro del perdón. Y aún más también, Señor, poder obrar con ese mismo milagro a quien necesita de mi perdón.
Señor, yo no soy más. No soy para nada, Señor, digno ni siquiera de ofrecer juicio. Si tú me has perdonado, permíteme perdonarme, pero también permíteme perdonar a otros. Permíteme, Señor, poder disfrutar del milagro que pagó el precio de tu sangre. Si el costo de mi redención, Señor, fue cada gota de tu preciosa sangre, Señor, no permitas, Padre eterno, que tome por menos, por poco, por bajo, por nada, cada gota, Señor, que en tu cuerpo se derramó y cada gota que a la tierra pudo llegar. Oh Señor amado, permíteme nuevamente disfrutar y alcanzar el milagro, Señor, de tu perdón, el milagro del perdón. Hoy nuevamente, Señor, delante de tu presencia me presento. Cruz, moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, llegaste tú. De ese milagro te invito a ponerte en pie, amén. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Padre, sobre todo, Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, llegaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz, Oh Padre bueno, te adoramos, Señor. por amor. Padre, sabemos y entendemos, Señor, lo que significó el precio
el costo, Señor amado, de una promesa eterna, el valor, Señor, incalculable, inimaginable, inalcanzable de la promesa, Señor, que la sangre de tu Hijo firmó, Señor, a nombre de cada uno de nosotros. La sangre preciosa, Señor, que hoy nos permite poder presentarnos delante de ti, Señor. No perfectamente, pero sí sinceramente. Y poder, Señor bendito, tener tu abrazo de perdón sobre nosotros. Señor, tú todo lo haces nuevo. Y no cuentan los días, los años, las noches, Señor, que gastamos y que perdimos. Ya no cuentan, porque todo tú lo haces nuevo, Padre eterno. Ya no cuentan los errores, ya no cuentan, Señor amado, los pensamientos, ya no cuentan los actos, ya no cuenta absolutamente nada. Permítenos, Señor, abrazar el milagro del perdón y poder siempre volver a la cruz, Señor, en arrepentimiento, para poder obtener nuevamente, Señor, de tu gracia y de tu misericordia. Yo no sé con qué estás luchando, yo no sé aún con qué tu cuerpo, tu mente hoy en día lucha, pero sé que en la cruz su sangre derrotó y firmó una nueva promesa para tu vida. Yo no sé qué pensamientos recurrentes hay en tu mente que desvaloran tu vida, que te ofrecen un amor diferente, que te hacen creer que no sirves, que no vales, que no tienes ningún propósito, pero su sangre finalmente lo compró, lo pagó y lo selló. Si quieres decidir vivir diferente desde este mismo momento, lleva tus manos a tu corazón y dile de manera honesta y sincera: Señor, yo quiero cambiar, pero sé que no puedo en mis propias fuerzas, porque sé que caigo, porque sé que vuelvo a lo mismo, y mis talentos, mis dones, mis habilidades y mis cualidades las desperdicio en cosas que no te agradan y que no rinden un valor a mi vida. Yo quiero recibir el milagro del perdón, Señor, porque sobre todo tú actuaste, Señor, porque sobre todas las cosas tu autoridad tiene poder, Señor. Y aquí nuevamente tus hijos y tus hijas estamos, Padre eterno. Queremos honrarte y queremos adorarte, Señor, y bendigo a cada hermano en este lugar. Ten misericordia, Señor, de cada uno de ellos. Levanta tu voz y declaremos que fue en la cruz donde se dio tu victoria, en la cruz donde tu poder creció. En la cruz moriste por amor y no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. En la cruz, Señor, y fue por mí. Por amor no bastó dolor y humillación como flor que
tus manos al cielo. Amén. Quedaste tú y fue por mí, por amor. como flor, Señor, la más bella y hermosa flor que ningún ojo puede ver, de tanta gloria, Señor, como una flor que mis pasos, mis decisiones dañaron, quedaste. Y con tus labios lo único que dijiste fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque creen estar siendo felices. Perdónalos porque creen estar viviendo tranquilos. Perdónalos porque creen estar sintiéndose seguros. Perdónalos porque confían más en ellos. Perdónalos porque en medio de las circunstancias, de las enfermedades, de las situaciones, perdónalos porque el pecado no les deja ver tu rostro. Perdónalos porque viven con afanes cada día y porque viven más preocupados de otras cosas. Perdónalos. Y esa misma voz hace más de 2000 años hoy sigue siendo real. Perdónalos, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Por amor. Aún así, perdónalos. Perdónalos, Padre. Y fue por mí, por amor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, Por amor. Dale un fuerte aplauso a tu Salvador. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Yes. But how is it the map?
If someone wants to find me, those are the groups they should look for. And then? You are the salt of the earth. El niño que vino y vivió, vino a morir, amén. ¿Saben por qué ayer hablamos del milagro de la fe? Porque solo el milagro de la fe te puede llevar también al milagro del perdón, amén. ¿Y sabes por qué eso pasa? Porque solamente el milagro de la fe y el milagro del perdón pueden hacer algo más perfecto que lo perfecto. Seres humanos restaurados, amén. Seres humanos restaurados. Quiero invitarle una vez más para que usted se pueda poner en pie. Pueda girar a su izquierda de su derecha y decir: yo soy un milagro del perdón. Y ojalá pueda dibujarse una sonrisa en su rostro, porque somos milagros del perdón, amén. Somos milagros del perdón. Y queremos celebrar ese milagro del perdón, amén. Yo sé que es una canción nueva, pero pueda usted acompañarnos, amén. Pueda usted levantar sus manos, pueda disfrutar del milagro del perdón. El velo, podemos entrar. Ahora nos llamas al santo lugar. La voz del Padre podemos oír. Ven a mí, ven a mí. El sacrificio, Señor. Y el sacrificio de sangre y dolor fue suficiente para darnos perdón. Fue mi castigo el que llevaste en la cruz. Ya no hay más condenación. Confiadamente nos acercamos a ti. A tus pies, cautivos de tu amor, te adoramos, Dios, te adoramos a ti. Como una ofrenda nos perfeccionó. Nuestro pecado para siempre borró. Ya nunca más
damos gracias por el milagro de tu perdón. Gracias por el milagro de la fe, Señor. Gracias por el milagro de la paz, de la cual hoy disfrutamos, Señor bueno. Te honramos. Acercamos a ti, rendidos a tus pies, cautivos de tu amor. Te adoramos, Dios, te adoramos a ti. Señor, te adoramos a ti, porque el perdón, Señor, es de lo mejor que podemos disfrutar. Saber que cada herida ha sido cerrada, ha sido sanada. Saber que lo que era motivo de vergüenza, saber que lo que era motivo precisamente de dolor, motivo de humillación, ha sido olvidado, ha sido borrado. Confiadamente gracias, Señor, acercamos por el perdón, Padre eterno, del cual disfrutamos, Señor, del cual disfrutamos, rendidos a tus pies, del cual podemos disfrutar, Señor. Cautivos, te adoramos, Dios, te adoramos. Esta ya esta canción. Gracias por un día de amor, por un Viernes Santo, Señor, de misericordia, por una nueva oportunidad, Señor, por un nuevo comienzo, Señor, por un nuevo comienzo, Padre Celestial. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos miras, Señor, nos miras, y tu mirada y tu voz, Señor, son de increíble amor. Recibimos y agradecemos el milagro del perdón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.